El año es 220 después de Cristo. Durante 400 años, la dinastía Han mantuvo unida a China. Construyó una burocracia, abrió rutas comerciales y dio al pueblo chino un sentido de identidad compartida. Y entonces se rompió. No en una batalla decisiva, no en un momento único. Se disolvió lentamente, como siempre se disuelven los imperios, por corrupción interna, por ambiciones incompatibles, por la acumulación de decisiones equivocadas. Lo que siguió fue uno de los periodos más fascinantes, más brutales y más legendarios de toda la historia china. 60 años en los que tres reinos rivales se destruyeron entre sí en busca de la reunificación que ninguno logró por sí solo. 3 reinos, cientos de batallas, estrategas sin igual, guerreros que se volvieron dioses, traidores que cambiaron el curso de la historia. Esta es la historia de los 3 reinos. De los 3 reinos fundadores, el más poderoso era Wei, y su arquitecto fue uno de los personajes más complejos y contradictorios de la historia china, Cao Cao. Cao Cao controlaba el norte de China, el corazón del antiguo imperio Han, la llanura amarilla con sus millones de campesinos y sus ricos graneros. Tenía el ejército más grande, tenía la capital, tenía al emperador como prisionero simbólico. En todos los aspectos materiales, era el hombre más poderoso de China. Lo que hace a Cao Cao inusualmente interesante es que era también un poeta genuinamente brillante. Sus poemas sobre la guerra, la mortalidad y la ambición humana son estudiados en China hasta hoy. Fue el primer gran poeta de la literatura clásica china. En el suroeste, entre las montañas impenetrables de Sichuan, vivía la legitimidad del pasado. Liu Bei afirmaba ser descendiente de la familia imperial Han. Un reclamo difícil de verificar, pero políticamente poderoso, en una época en que la gente todavía soñaba con restaurar la dinastía que había unificado China. Su reino, Shu Han, era el más pequeño de los 3 en términos de territorio y población, pero contaba con la defensa natural más formidable, rodeado por las montañas más altas de China, con solo unos pocos pasos accesibles que podían ser defendidos por fuerzas pequeñas. La tradición rodea a Liu Bei de una épica de lealtad y fraternidad que ha capturado la imaginación china durante 2000 años. El juramento del Jardín de los Melocotoneros, aunque probablemente legendario, en el que Liu Bei, Guan Yu y Shang Fei se juraron lealtad mutua. Al sur del río Yangtze, el tercer reino era el más pragmático de todos. Sun Quan no pretendía ser el heredero legítimo de nada. No era el más poderoso ni el más legitimado. Era el más astuto políticamente. Wu controlaba el sur de China, el Yangtze y el acceso al mar. Tenía la flota más poderosa. Comerciaba con el sudeste asiático. Su economía era diferente a la del norte agrícola. Más mercantil, más marítima, más orientada hacia el exterior. Sun Quan jugó durante décadas el partido más difícil. Aliarse con Shu cuando necesitaba contener a Wei y negociar con Wei cuando necesitaba contener a Shu. No era traición, era supervivencia con lucidez estratégica. Gobernó durante 52 años, más que cualquier otro líder del periodo. En un tiempo en que la esperanza de vida de un señor de la guerra era breve, eso era en sí mismo un triunfo extraordinario. Y entonces llegamos al personaje que ha dominado el imaginario de los 3 reinos durante 2000 años. Zhuge Liang, el estratega, el sabio, el hombre con el abanico de plumas que veía 10 movimientos hacia adelante cuando los demás apenas podían ver uno. Liu Bei tuvo que visitarlo 3 veces en su retiro de montaña antes de que Zhuge Liang aceptara salir al mundo. La primera vez, Liu Bei encontró la casa vacía. La segunda, Zhuge Liang dormía. El año es 208 después de Cristo. Cao Cao ha unificado el norte y ahora marcha hacia el sur para acabar con la resistencia de Wu y Shu de una vez. Sus fuentes hablan de 1 millón de soldados.
Las cifras eran propaganda, pero el ejército era real, enorme, y estaba llegando al Yangtze. Contra él, la alianza Shu-Wu decidió usar el único elemento en el que tenían ventaja. Conocían el río, y el río, en invierno, tenía vientos favorables para el fuego. El plan lo diseñaron juntos Zhou Yu, el brillante general naval de Wu, y Su Zheliang. Un solo golpe decisivo o la derrota inevitable. No había término medio. En la batalla de Chibi, los acantilados rojos, los barcos encadenados de Cao Cao fueron incendiados. De todos los personajes de los Tres Reinos, ninguno ha dejado una huella más profunda en la cultura china que Guan Yu. Era el general de Liu Bei, un hombre de lealtad absoluta, fuerza descomunal y un código de honor tan rígido que lo hacía previsible, y en esa previsibilidad, paradójicamente, vulnerable. Las historias sobre Guan Yu mezclan historia y leyenda de forma indistinguible. Se dice que cruzó a caballo 1000 li de territorio enemigo para reunirse con Liu Bei, y que en cada uno de los 5 pasos que debía cruzar, mató al general que le cerraba el camino. Su fin llegó en el año 219. Mientras combatía a Wei en el norte, las tropas de Wu atacaron por la espalda y tomaron Jing, la provincia que él custodiaba. Fue capturado y ejecutado. La traición fue de Sun Quan, su propio aliado. La alianza Shu-Wu se rompió sobre el cadáver de Guan Yu. Pero la historia de Guan Yu no termina en el 219. Siglos después de su muerte, fue deificado. Hoy es el dios de la guerra chino, venerado en templos en toda Asia. En Hong Kong, su estatua preside los puestos de policía y los cuarteles de los tríadas con igual veneración. Un general que murió traicionado se convirtió en dios de la lealtad. Junto a Guan Yu, su hermano jurado Chang Fei es el otro gran guerrero de la leyenda Shu. La escena más famosa, el ejército de Cao Cao persiguiendo a los restos de las fuerzas de Liu Bei, llega a un puente. Chang Fei, solo, se planta en medio del puente y ruge su nombre al ejército enemigo. El ejército se detiene. Nadie se atreve a cruzar. Y está Chao Yun, el general que en la batalla de Changban se internó solo en el ejército de Cao Cao para rescatar al hijo recién nacido de Liu Bei, Liu Shan. Salió con el bebé en el pecho, después de matar a más de 50 generales enemigos, según la leyenda. Pero el guerrero más temido de toda la era no pertenecía a ninguno de los 3 reinos. Era Lu Bu, el mercenario sin señor permanente. Si los 3 reinos tuvieron un tema recurrente, ese fue la traición. Lu Bu traicionó y mató a su propio padre adoptivo, Dong Zhuo, el señor de la guerra que controlaba al emperador Han. Lo hizo seducido por una mujer y por la promesa de poder. Lo mató con sus propias manos. Sun Quan traicionó a su aliado Shu, atacando por la espalda mientras Guan Yu combatía a Wei. Fue un movimiento estratégico perfecto y destruyó la alianza que era la única esperanza de Shu. Y luego estaba la traición más lenta y más devastadora de todas, la de Sima Yi. Sima Yi no traicionó de golpe, lo hizo durante décadas, acumulando poder pacientemente, fingiendo lealtad, sobreviviendo a emperadores y rivales, hasta que la familia Wei que él supuestamente servía no era más que un cascarón que él controlaba desde dentro. En los 3 reinos, la lealtad era el valor más celebrado, y también el más escaso. Quizás por eso se celebraba tanto, porque todos sabían lo frágil que era. En un periodo dominado por generales y estrategas, hay un personaje femenino que ocupa un lugar central en la leyenda de los 3 reinos, Diao Chan, una de las 4 grandes bellezas de la historia china, y quizás la única cuyo papel en los eventos históricos fue activo y deliberado, no pasivo. Wang Yun, el funcionario Han que quería eliminar al tirano Dong Zhuo, comprendió que ningún ejército podía derrotarlo directamente, así que usó a Diao Chan como arma. La presentó a Dong Zhuo como concubina. Luego la hizo aparecer ante Lu Bu como la mujer de la que estaba enamorado y que su señor le había robado.
Creó un triángulo de celos entre el hombre más poderoso y el más peligroso. El resultado fue exactamente el planeado. Lu Bu mató a Dong Zhuo. Después de la muerte de Liu Bei en el 223, Zhuge Liang asumió la regencia del reino Shu y la tutela del nuevo emperador, Liu Shan, y tomó la decisión más audaz y más discutida de su carrera: atacar a Wei, no para defenderse, para conquistar. 6 expediciones al norte en 10 años, una tras otra, sabiendo que Shu era el reino más débil, sabiendo que el tiempo jugaba en su contra, atacando igual. El problema logístico era casi insuperable. Las montañas de Sichuan protegían a Shu de Wei, pero también hacían casi imposible abastecer a un ejército en campaña al norte. Zhuge Liang pasó años diseñando mecanismos de transporte específicamente para ese terreno. Durante todas las campañas del norte de Zhuge Liang, hubo un hombre del otro lado que lo comprendía como nadie más podía hacerlo: Sima Yi, el gran estratega de Wei, el único adversario al que Zhuge Liang nunca pudo superar del todo, porque Sima Yi entendió algo que otros no. Para vencer a Zhuge Liang, solo había que esperar. Sima Yi era un maestro de la supervivencia política. Cuando sus enemigos en la corte Wei intentaron que el emperador lo eliminara, Sima Yi fingió estar paralítico y senil, tan convincentemente que el espía que enviaron para verificarlo lo encontró temblando y babeando en la cama. Años después, cuando el momento llegó, ese mismo hombre enfermo encabezó un golpe de palacio en 2 horas. El enfrentamiento estratégico entre Zhuge Liang y Sima Yi es uno de los grandes duelos intelectuales de la historia militar. En el año 234, durante la 5ª expedición al norte, Zhuge Liang murió en su tienda de campaña en las llanuras de Wuyang. Tenía 54 años. Llevaba más de una década lanzando campañas sabiendo que probablemente no las vería terminar. Sería un error reducir los 3 reinos a pura guerra y traición. Fue también un periodo de extraordinaria riqueza cultural. Cao Cao, además de general y político, fue el fundador de la poesía Jian'an, la primera gran escuela de poesía china posterior a la época clásica. Sus poemas, junto a los de sus hijos Cao Pi y Cao Chi, definen un estilo de elegía guerrera que no ha sido superado. La cerámica del periodo de los 3 reinos perfeccionó el celadón, el esmalte verde jade que se convertiría en uno de los sellos de la identidad cultural china. Se seguía produciendo arte refinado en medio de la guerra. Y la literatura militar floreció. Los 3 reinos fueron una clase magistral práctica de El arte de la guerra de Sun Tzu. Los estrategas de los 3 reinos lo conocían de memoria y lo citaban en sus órdenes de batalla. Pero el gran legado cultural del periodo no es de su tiempo, es de 1000 años después. El romance de los 3 reinos, escrito por Luo Guanchong en el siglo XIV, es considerado una de las 4 grandes novelas clásicas de la literatura china. Toma los hechos históricos y los transforma en épica, y es tan poderoso que hoy la mayoría de los chinos conoce los 3 reinos tal como Luo los narró. La necesidad agudiza el ingenio, y los 3 reinos fueron una época de necesidad constante. A Zhuge Liang se le atribuye la mejora de la ballesta de repetición, un arma capaz de disparar 10 flechas en rápida sucesión sin recargar. Si las fuentes son precisas, era siglos más avanzada que cualquier arma de proyectil europea de la misma época. Wu, el reino marítimo, desarrolló los barcos de guerra más sofisticados de la época. Grandes navíos de varios decks con catapultas de fuego, protecciones contra flechas y capacidad para transportar miles de soldados por el Yangtze. Y para resolver el problema logístico de abastecer ejércitos a través de las montañas de Sichuan, Zhuge Liang diseñó el buey de madera y el caballo deslizante. Mecanismos de transporte de tracción animal adaptados al terreno imposible de los pasos de montaña. Las formaciones de batalla del periodo son extraordinariamente sofisticadas. La formación de los 8 trigramas, atribuida a Zhuge Liang, es una disposición táctica basada en el I Ching. Después de la muerte de Zhu Liang, Shu sobrevivió casi 30 años más, pero la vitalidad estratégica del reino se había ido con su consejero.
En el año 263, el general Wei Deng-ai realizó una de las maniobras militares más audaces de la historia antigua. Cruzó las montañas del Jinping, consideradas impasables, con su ejército. Los soldados descendieron acantilados envueltos en fieltro, arrastrando los caballos por cuerdas. Cuando el ejército apareció en el interior de Shu, a espaldas de las defensas principales, el emperador Liu Shan tomó la decisión más controvertida de su vida: no luchar. Abrió las puertas de Chengdu y se rindió sin combate. Sus generales lloraron, su pueblo quedó atónito, y el debate sobre si fue cobardía o compasión lleva 2000 años sin resolverse. Llevado a la corte Wei, Liu Shan fue tratado con generosidad. En un banquete, alguien organizó una actuación de música y danza de Shu, esperando verle llorar de nostalgia. Liu Shan aplaudió alegremente. Cuando le preguntaron si no añoraba su reino, respondió: «Estoy tan bien aquí que no lo echo de menos». Algunos lo interpretan como idiotez, otros como la actuación más brillante de su vida. Mientras Shu caía, el gran juego político de la familia Sima llegaba a su conclusión. Sima Yi había muerto en el 251, pero había construido una posición de poder tan sólida dentro de Wei que sus hijos simplemente continuaron donde él lo dejó. El reino Wei era, para todos los efectos prácticos, gobernado por los Sima, mientras el emperador Wei existía solo como figura ceremonial. En el año 265, el nieto de Sima Yi, Sima Yan, dio el paso final. El emperador Wei abdicó. La dinastía Wei terminó. Comenzó la dinastía Jin. El plan de 3 generaciones de la familia Sima se había completado. Habían comenzado como generales al servicio de Wei. Terminaron como la nueva casa imperial de China. Solo quedaba Wu. En el año 280, la flota Jin cruzó el Yangtze en una de las mayores operaciones anfibias de la historia antigua china. El último emperador de Wu, Sun Hao, se rindió. En el año 280 después de Cristo, la dinastía Jin reunificó China por primera vez en 60 años. 60 años de guerra que habían costado decenas de millones de vidas. La población de China se redujo en ese periodo a menos de la mitad de lo que había sido en el apogeo Han. Era una de las mayores catástrofes demográficas de la historia antigua. Y sin embargo, la gente salió a celebrar. Porque la paz, por muy costosa que haya sido su llegada, siempre es mejor que la guerra. Los campos volvieron a cultivarse sin miedo a que un ejército los arrasara. Los mercaderes volvieron a las rutas que habían estado cerradas por décadas. Los funcionarios volvieron a administrar en lugar de combatir. La normalidad, después de 60 años, ningún periodo de la historia china ha sido más ampliamente adaptado, reimaginado y celebrado que los 3 reinos. El romance de los 3 reinos es uno de los libros más leídos en la historia de la humanidad. Ha sido adaptado en óperas, películas, series de televisión, obras de teatro y cómics en toda Asia durante siglos. Los personajes de los 3 reinos son tan conocidos en China, Japón, Corea y el sudeste asiático como lo son los de Shakespeare en Occidente. Cao Cao, Zhuge Liang, Guan Yu, Liu Bei son nombres que cualquier niño asiático reconoce antes de cumplir 10 años. Los templos a Guan Yu existen en más países del mundo que los templos a cualquier otro personaje histórico chino. En China continental, Hong Kong, Taiwán, Vietnam, Singapur, Malasia y en barrios chinos de todo el mundo. Un guerrero del siglo III sigue siendo venerado en el siglo XXI. ¿Eso es una forma de inmortalidad? El romance de los 3 reinos comienza con una frase que se ha convertido en una de las más célebres de la literatura china. Los reinos divididos durante mucho tiempo deben unirse. Los reinos unidos durante mucho tiempo deben dividirse. Es una visión cíclica de la historia, no lineal, no progresiva, cíclica. Los chinos han visto ese ciclo repetirse suficientes veces como para creerlo.